¿Te imaginas soplar las velas el día de tu cumpleaños número 18 y darte cuenta de que el nombre escrito en el pastel no es el tuyo? Imagina que esa misma noche, tus padres le regalan a tu hermano menor las llaves de una troca del año, mientras a ti, la hija perfecta, te exigen que el lunes a primera hora los acompañes al banco a firmar unos misteriosos papeles. Esa misma madrugada, metí 1000 pesos en mi mochila y me fugué. Me tomó 7 años descubrir el oscuro secreto de lo que iban a obligarme a firmar esa mañana. Y cuando por fin lo supe, regresé a ese pueblo para destruir un legado familiar de 3 generaciones. Si alguna vez fuiste el fantasma de tu propia casa, la persona que sostenía a todos pero a la que nadie veía, esta historia es para ti. Así que suscríbete y quédate hasta el final, porque no vas a creer la trampa que mi propia sangre me había preparado. La gente suele preguntarme por qué, siendo enfermera de urgencias, tengo la extraña obsesión de guardar recibos de absolutamente todo. El ticket de las tortillas, el boleto del estacionamiento, capturas de pantalla de hace 5 años. Les digo que es costumbre del trabajo. Pero es mentira. La verdadera razón nació en San Marcos, Jalisco, un pueblo asfixiante de apenas 4000 habitantes. 2 semáforos, una iglesia en la plaza principal y gente que rezaba los domingos pero te destrozaba la vida los lunes. En la calle principal, había un edificio de ladrillo con letras doradas en la vitrina. Decía Ferretería y Materiales Familia e Hijo. Mi bisabuelo pintó ese letrero antes de que naciera mi padre. Y nota esto, decía hijo en singular. Como si fuera una ley universal. Todo el pueblo lo leía y lo aceptaba. Mi abuelo dirigió ese lugar, luego don Arturo, mi padre. Y todo el mundo sabía que Mateo, mi hermano menor, se sentaría en esa silla de jefe algún día. Yo, en cambio, era la mano de obra gratuita. Me pasé todos los veranos de mi infancia acomodando costales de cemento y limpiando el mismo piso que mi padre barría a mi edad. En esa ferretería aprendí a contarlo todo. El inventario, los clavos, y las pocas veces que alguien decía mi nombre en voz alta. Aún no lo sabía, pero esa obsesión por registrar las cosas me salvaría la vida más adelante. Guarda este dato, porque va a cobrar sentido muy pronto. En la puerta de nuestro refrigerador había un calendario de tareas. Solo tenía un nombre, el de Valeria. O sea, el mío. Lavar los platos, limpiar la casa, hacer el inventario los sábados. Las tareas de Mateo se resumían en acompañar a papá, lo que significaba ir en la camioneta a buscar material y comerse unos tacos de barbacoa en el camino. Quiero ser muy clara. Nadie me golpeaba. Nadie me dejaba sin comer. Lo que me hicieron fue mucho más silencioso y más cruel. Yo era el personal de servicio de mi propia casa. Pero el infierno verdadero comenzó en mi último año de preparatoria. Una tarde, llegó una carta a mi nombre de un banco de Guadalajara que yo ni siquiera conocía. Yo tenía 17 años. Estaba en la cocina mirando el sobre cuando mi madre me lo arrebató de las manos con una violencia inusual. Me dijo que era correo basura, que se lo enviaban a todo el mundo, y se lo metió en el delantal. Me pareció muy extraño, pero lo dejé pasar. No tenía idea de que ese simple sobre de papel escondía un crimen que arruinaría mi futuro. Llegó mi cumpleaños número 18. Me levanté temprano y, como era tradición en mi casa, yo misma horneé un pastel para la familia. Nadie me había preparado nada. Mi madre bajó, me dio un beso frío y me dijo que esa noche habría una gran cena, que me pusiera algo bonito. Qué vergüenza me da admitirlo ahora, pero durante unas horas me permití tener esperanza. Hasta planché mi mejor vestido. Los tíos y primos llegaron a las 6. Había una energía muy extraña en el patio, miradas cómplices y un bulto cubierto por una lona azul que todos fingían no ver. Cenamos. Luego mi padre se levantó, golpeó su vaso de vidrio y dijo que antes de cortar el pastel, había una sorpresa. Nos llevó al patio, quitó la lona y reveló una troca Cheyenne del año. Le lanzó las llaves a mi hermano de 16 años. Mateo gritó de la emoción. Todos aplaudieron mientras mi padre daba un discurso sobre cómo un verdadero hombre necesita un vehículo en el que pueda confiar. Yo me quedé ahí, en mi vestido planchado, aplaudiendo en silencio el día de mi cumpleaños. Luego, mi madre trajo el pastel. Cuando lo puso sobre la mesa, leí el glaseado. Decía felicidades Mateo. Mi madre me miró y sonrió con cinismo. Me dijo que un solo pastel cubría las 2 celebraciones, que no fuera dramática. Las velas eran mías, pero el pastel era de él. Soplé las velas riendo para no llorar. Pero lo peor estaba por venir. Más tarde, mi padre se me acercó. Pensé que por fin me daría un abrazo, pero me puso una mano pesada en el hombro y me dijo que como ya era mayor de edad,
Debía empezar a trabajar en la ferretería a tiempo completo, gratis, para pagar todo lo que me habían dado. Y justo cuando se daba la vuelta, soltó la frase que me heló la sangre. Me dijo que el lunes a primera hora lo acompañaría al banco porque había unos trámites de adultos que debíamos arreglar. Firmas y esas cosas. Esa noche lavé los platos de toda la familia yo sola. Subí a mi cuarto, metí 2 mudas de ropa en una mochila, saqué mis documentos y 1,000 pesos en billetes arrugados que había escondido en una caja de toallas femeninas durante años. A las 4 de la mañana, salí por la puerta trasera, pasé junto a la troca nueva de mi hermano y caminé hasta la carretera para tomar el primer camión hacia Guadalajara. La ciudad era ruidosa y hostil, exactamente lo que necesitaba. Encontré un trabajo lavando platos y un cuarto de azotea. Semanas después, el teléfono de mi trabajo sonó. Era mi padre. El hombre que jamás había llorado estaba sollozando. Me rogaba que volviera, que me extrañaban. Estuve a punto de ceder, pero de pronto, escuché la voz de mi madre en el fondo del auricular. Dijo en voz baja y con fastidio que me convenciera de volver porque los trámites del banco no podían esperar más. Colgué. Serví 4 cafés seguidos sin derramar una gota y juré no volver jamás. A los 20 años, mi vida empezaba a tener sentido. Trabajaba de noche en un hospital como asistente y estudiaba enfermería. Fui a rentar un departamento decente, pero el dueño me miró con lástima y me dijo que mi historial crediticio estaba destrozado. Yo me reí y le dije que nunca había tenido una tarjeta de crédito. Él giró la pantalla. Había 4 cuentas a mi nombre con una deuda total de $500,000 en tarjetas y préstamos. La cuenta más antigua se abrió cuando yo tenía 16 años. Y la dirección de cobro era la casa de mis padres. ¿Recuerdas el sobre que mi madre me arrebató de las manos? ¿Recuerdas los trámites que mi padre quería que firmara el lunes por la mañana? No me querían de regreso por amor. Querían mi firma para convertir su enorme fraude en mi deuda legal. Y la cereza del pastel fue descubrir que el enganche de la troca de mi hermano salió de una de esas tarjetas a mi nombre. Yo no solo fui ignorada en mi cumpleaños, yo lo había pagado. Llamé a mi padre y lo encaré. Sin una gota de culpa me dijo que el dinero de la familia es de la familia y me amenazó con desheredarme si lo denunciaba. Fui al Ministerio Público esa misma tarde y levanté una demanda penal por robo de identidad contra mi propio padre. El silencio duró 4 años. Limpié mi nombre, me gradué de enfermera y seguí mi vida. Hasta que un día, en el hospital, recibí un enorme arreglo de rosas blancas con una tarjeta que decía que mis padres estaban orgullosos de mí. Me invitaron a pasar la Navidad en el pueblo. Fui, pensando que habían cambiado. Pero después de la cena del pavó, mi madre sacó un folder amarillo. La ferretería estaba en la quiebra. Habían ido al banco a pedir un rescate, pero el banco encontró la alerta de fraude a mi nombre. Para salvarse, necesitaban que yo firmara un papel diciendo que todo había sido un malentendido familiar. Las rosas, la invitación, todo era una obra de teatro para conseguir mi firma. Saqué de mi cartera la copia de la demanda penal y la puse sobre la mesa. Les dije mirándolos a los ojos que yo no firmaba mentiras. Mi padre se levantó furioso, mi madre me llamó malagradecida y me fui a casa de mi abuela doña Carmen. Esa noche, mi abuela me reveló el último secreto. Ella era la verdadera dueña del edificio de la ferretería. Y antes de morir, meses después, me lo dejó todo a mí en su testamento. Mi padre intentó ocultar el testamento, intentó decirle al juez que yo estaba desaparecida para quedarse con el edificio. Pero recuerdas que soy enfermera y guardo recibos de todo. Llegué a la corte con un expediente lleno de pruebas, cartas, mensajes y facturas que demostraban que mi padre sabía exactamente dónde vivía yo. El juez lo destituyó en 5 minutos. Esa noche, mi padre fue a mi departamento a rogarme. Me ofreció amor, me ofreció poner mi nombre en el letrero. Le dije que no. Le puse un contrato de renta en la mesa. Le dije que el edificio era mío y que, si quería conservar la ferretería, tendría que pagarme renta mensual a precio de mercado. Su orgullo pudo más. Me dijo que jamás le pagaría renta a una escuincla. Cerró el negocio, quebró y tuvo que quitar el letrero que su abuelo había pintado. Hoy, el edificio está recién pintado. Le renté el local a 2 hermanas que pusieron una panadería. El olor a pan dulce hace más por ese pueblo que la ferretería en 70 años. El primero de cada mes, la renta cae en mi cuenta bancaria. Hace un mes cumplí 31 años. Mis amigas del hospital me trajeron un pastel enorme. Era blanco con bordes azules, igual que aquel. Pero en el centro, con letras gigantes que casi no cabían, decía Valeria. Yo misma encendí las velas.
Y aprendí la lección más dura de mi vida. Nadie va a venir a darte tu lugar en el mundo. Las personas que debían guardarte una silla en la mesa la venderán sin dudarlo para salvarse a sí mismos. Así que tienes que construir tu propia mesa. Y dejar que eso sea lo único que quede registrado. Si alguna vez tuviste que escribir tu propio nombre en una historia de la que te quisieron borrar, dímelo en los comentarios, porque te leo. Suscríbete y acompáñame, porque hay muchas más historias de mujeres que rompieron el silencio.